Buenos días, apreciados hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de este medio. El día de hoy quisiera responder la siguiente pregunta. Enseña la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, verso 2, que la iglesia cristiana guardaba el domingo como día de reposo. En primer lugar, les invito a que busquen en sus Biblias la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. Vamos a leer el contexto. Primera a los Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. Dice así en la Reina Valera 1960. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, según leímos, el apóstol Pablo mandó a los hermanos de Corinto a que recogieran una ofrenda para los miembros de la iglesia de Jerusalén que estaban pasando necesidades por causa del evangelio. Después de los primeros años del cristianismo, en los cuales no hubo pobres entre los cristianos, según Hechos capítulo 4, verso 34, la iglesia de Jerusalén experimentó tiempos duros. La gran persecución que se produjo después de la muerte de Esteban hizo que la mayoría de los miembros huyeran de la ciudad, según vemos en el capítulo 8, verso 1 de Hechos de los Apóstoles. Sin bienes ni negocios, estos refugiados se unieron a las filas de los pobres, según Santiago 2:6 y 5:1 al 6. Los creyentes que quedaron en Jerusalén, junto con los que volvieron, sufrieron dificultades económicas. Antes que transcurriese una década, soportaron un prolongado periodo de hambruna severa, según Hechos 11:28. Más adelante, experimentaron adversidades económicas, porque Pablo escribe que había gente pobre entre los santos de Jerusalén, según Romanos 15:26. Entonces, en ese contexto es que el apóstol Pablo solicitó a los hermanos de Corinto a que cada primer día de la semana cada uno pusiese aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando él llegase no se recolectaran ofrendas. Y es ahí donde algunos señalan que en ese pasaje se encuentra una clara evidencia de que los cristianos observaban el domingo como día de reposo. Por ejemplo, Leon Morris comenta lo siguiente: esta es la primera evidencia que muestra que los cristianos observaban habitualmente ese día. El comentario bíblico Beacom escribe: estas palabras de Pablo aumentan la evidencia de que la iglesia primitiva, en tributo al Cristo resucitado, había hecho del primer día de la semana su día regular de culto. Y el comentario bíblico del Continente Nuevo declara que este pasaje indica que los cristianos se reunían en ese día. Ahora bien, si examinamos más de cerca el pasaje, nos damos cuenta que tales conclusiones son ajenas a lo que realmente enseña la Escritura. Por la siguiente razón: el texto no menciona que el primer día de la semana era considerado como día sagrado, de culto o religión o reunión religiosa. De hecho, la colecta no se hacía en la iglesia,
El texto griego indica que cada uno debía apartar ese dinero en su casa y no en algún servicio religioso o culto dominical. Veamos cómo vierten el texto algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera 1909 traduce el texto de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. La versión católica Nácar Colunga traduce el texto de la siguiente manera: el día primero de la semana, cada uno ponga aparte en su casa lo que bien le pareciere. Las Sagradas Escrituras, versión antigua por R.M. Stendhal, señala lo mismo: cada uno de vosotros aparte en su casa. La Pechita, que traduce del idioma arameo, dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde en su casa cuanto pueda. Y Francisco Lacueva, en su interlineal griego-español, señala en una nota de pie de página que cada uno reserve aparte en su casa. Y sobre este último punto, la mayoría de estudiosos aceptan que la recolecta no se hacía en la iglesia, sino que cada uno reservaba el dinero en su casa, de tal manera que el argumento de que la recolecta mencionada por el apóstol Pablo apunta a que el domingo era un día dedicado a la adoración o servicios religiosos, porque dicha recolecta se hacía en la iglesia en el servicio de adoración, queda sin validez. Algunos comentarios al respecto. El comentario bíblico Mundo Hispano, página 201. Comentario bíblico Mundo Hispano, página 201. Aunque se menciona el primer día de la semana, no hay confirmación de que sea el día de la reunión de la iglesia en este texto. Y sigue diciendo: curiosamente, no se instruye que el dinero sea llevado a las reuniones de la iglesia, sino que se guarde en la casa. Gordon Fee, en su comentario a la primera epístola a los Corintios, página 921, la frase por sí mismo casi seguramente significa en su casa. El comentario católico de la Nácar Colunga, en el tomo Comentario a los Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas, página 453, dice que parece claro, sin embargo, que el dinero no había de ser entregado en la iglesia, sino reservado por cada uno en su casa. Lo que el apóstol quería es que se fuesen haciendo las cosas poco a poco, con lo que la colecta podía ser luego más espléndida y con menos sacrificios. El comentario a las Sagradas Escrituras de Verbum Dei, el tomo 4, páginas 216 y 217, dice: cada primer día de la semana en su casa, guardándolo él mismo. Por tanto, parece claro que no debía ser entregado en la misa. Esto por ser un comentario católico. Y en el libro Los primeros cristianos urbanos, el mundo social del apóstol Pablo, en la página 237 de Wayne Mix, leemos: el primer día de cada semana poned aparte y reservad, cada uno por vuestra cuenta, lo que buenamente podáis, para que no haya necesidad de hacer colectas cuando yo vaya. Primera a los Corintios capítulo 16, verso 2. Sin embargo, siendo la consigna, dice este autor, que cada uno guarde el dinero en su casa, no hay una prueba de que la asamblea se celebrase el primer día de la semana. Bien, como observamos, todo apunta a que la colecta debía llevarse a cabo
en casa, o sea, personalmente, individualmente, en privado. Samuel Bakioki muy acertadamente menciona lo siguiente: si la comunidad cristiana adoraba junta en domingo, parece paradójico que Pablo debiera recomendar que apartasen en casa la ofrenda de cada uno. ¿Por qué los cristianos debían depositar su ofrenda en casa el domingo si en ese día estaban reunidos para adorar? ¿El dinero no debía haber sido llevado al servicio dominical? Ahora bien, entonces, ¿por qué razón el apóstol Pablo menciona que la colecta debía realizarse el primer día de la semana y no cualquier otro día? Bueno, el texto no da razón alguna, simplemente señala que la colecta debía realizarse el primer día de la semana. Sin embargo, se han propuesto varias razones que dejan entrevisto que la mención de Pablo del primer día podría estar motivada más por razones prácticas que teológicas. Las dos principales razones son las siguientes. En primer lugar, Disman y Hering ven la posibilidad de que el primer día de la semana fuese día de paga en el periodo imperial. Si eso fue así, la indicación de apartar la ofrenda el primer día de la semana por parte del apóstol Pablo no tiene nada que ver con el hecho de santificar el domingo, sino más bien tiene que ver con asuntos prácticos de mayordomía cristiana. Y la segunda razón pudo ser que esperar hasta el fin del mes para apartar nuestras contribuciones o ahorros es contrario a las prácticas presupuestarias sensatas, puesto que para entonces nos encontramos con las manos y los bolsillos vacíos. Por otro lado, si el primer día de la semana, antes de planificar cualquier gasto, los creyentes apartaban lo que planeaban dar, los fondos restantes serían distribuidos de modo que compensaran todas las necesidades básicas. El texto, por consiguiente, propone un valioso plan semanal para garantizar una contribución importante y ordenada en favor de los hermanos pobres de Jerusalén. Extraer más significado del texto sería distorsionarlo. En conclusión, hermanos queridos, una lectura cuidadosa del texto nos muestra que no hay nada que sugiera una reunión dominical, no hay tal cosa como recolecta en un servicio religioso el primer día de la semana, no hay un cambio en el día de reposo, no hay ninguna orden por parte del apóstol Pablo a guardar el domingo y dejar de lado el sábado, nada de eso encontramos en el texto. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima sección.